Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por seguirnos en este curso sobre fiscalización. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la fiscalización en la práctica, la auditoría de los sujetos obligados. Me voy a permitir leer la síntesis curricular de la maestra Araceli de Collado. Ella es especialista en fiscalización electoral, licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en el área de auditoría financiera y asimismo tiene formación en delitos electorales y fiscalización con perspectiva de género. Sus 17 años de experiencia en auditoría electoral le ha permitido participar en más de 10 procesos electorales locales, en 5 procesos electorales locales extraordinarios y 6 federales. Su trayectoria profesional comenzó en la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña de Partidos Políticos y posteriormente en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. En la actualidad, se desempeña como subdirectora en la Dirección de Auditoría en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y coordina 5 jefaturas de departamento que reciben y revisan los informes que presentan los partidos políticos respecto al origen, monto, destino y aplicación que reciben por cualquier tipo de financiamiento. Igualmente, participa en la supervisión de los enlaces de fiscalización del INE en las entidades de Guerrero, Jalisco y San Luis Potosí. Ha sido ponente también en más de 10 estados de la República Mexicana y ha impartido cursos de capacitación en materia de fiscalización electoral a los representantes de clientes de los partidos políticos nacionales y locales. Su trayectoria no se limita al ámbito nacional, ya que también ha tenido talleres de intercambio de mejores prácticas en materia de fiscalización en Costa Rica y El Salvador. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Muchísimas gracias por su ponencia, maestra Araceli. Le reitero los agradecimientos en nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, así como de los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho eso, le cedo la palabra y una vez más le reitero el agradecimiento a usted, así como a todos los que nos acompañan y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias. Hola Alonso, pues muchas gracias, al contrario, y muy buena tarde pues a todas las personas que están siguiendo la transmisión de este seminario electoral de fiscalización. Por supuesto, agradezco la invitación a la Escuela Judicial Electoral, a la directora, así como al Tribunal Electoral, pues por la organización de este tipo de eventos. Y pues bueno, me gustaría iniciar señalándoles que, bueno, a cada una de las revisiones, cada año, cada ejercicio de fiscalización que hemos, en el cual me ha tocado participar, pues ha representado siempre nuevos retos y nos ha permitido la identificación de áreas de oportunidad. En esta ocasión, pues me tocará platicarles sobre lo que es la fiscalización en la práctica y pues cómo desarrollamos la auditoría a los sujetos obligados. A través de la semana, pues hemos tenido unas excelentes presentaciones en donde ya mis compañeros ponentes nos han indicado, nos han explicado algunos términos, nos han dado los elementos que forman o que tienen la fiscalización, cómo se han dado las reformas y cómo estamos actualmente en el área de fiscalización. Por lo tanto, bueno, voy a iniciar, me voy a apoyar también en una presentación para poder dar inicio y poder ir platicándoles brevemente. Aquí está. ¿Ya se ve? Bien, pues como les comentaba, pues vamos a platicar sobre cómo se desarrolla la auditoría a los sujetos obligados. Ya nos han indicado que la unidad de fiscalización pues no revisa únicamente o fiscaliza a los partidos políticos, sino también a las agrupaciones políticas nacionales, a las organizaciones de ciudadanos que
que solicitaron o que pretenden su registro como partidos políticos, a candidatos independientes, a aspirantes que pretenden o que contienden para un cargo a una candidatura independiente. Y bueno, en las etapas vamos a hablar de la rendición de cuentas, de cómo se desarrolla la auditoría, qué es la garantía de audiencia, qué es el periodo de aclaraciones, cómo se desarrolla la elaboración y presentación de dictámenes, cómo se desarrolla la elaboración y presentación de resoluciones y finalmente la aprobación de dictámenes tanto por la Comisión de Fiscalización como por el Consejo General, que es donde consideramos de alguna forma el término de la facultad de bueno, no de la facultad de fiscalización, de la fiscalización que realiza la Dirección de Auditoría. Bueno, ya también hemos comentado la facultad que tiene la unidad técnica de revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los partidos políticos nacionales, locales, a los candidatos independientes, agrupaciones políticas nacionales. Bueno, ya señalamos también que las organizaciones que pretenden obtener un registro como partido político, y esto para comprobar que estos sean utilizados conforme a la normatividad aplicable. Durante el periodo ordinario y los procesos electorales, la fiscalización a los recursos de los partidos políticos, así como a los aspirantes y candidatos independientes a nivel nacional, se realiza en línea, es decir, a través de sistemas. La Unidad Técnica de Fiscalización actualmente realiza la revisión del informe anual 2019 a partidos políticos derivado de la fiscalización nacional. Además de este proceso de la revisión de informe anual que tenemos actualmente, también tenemos, como saben, en proceso la revisión de los informes de campaña en las entidades de Coahuila y de Hidalgo, así como la revisión de las organizaciones de ciudadanos. A la fecha solamente se han reanudado los plazos para poder continuar con el proceso de revisión y finalizar con el registro de los partidos a los que de las organizaciones a las que les se ha otorgado un nuevo registro. Retomo la revisión de informe anual 2019. El universo fiscalizable, por tal razón, se integra por 7 partidos políticos nacionales, los ya conocidos, ¿no? Además, estos partidos se estructuran de tal forma que cuentan con un comité ejecutivo nacional y representación en las 32 entidades, que es lo que conocemos como comités directivos estatales, es decir, los CDEs. Tenemos también 223 partidos políticos nacionales que cuentan con registro a nivel local, que son los que conocemos como Comité Ejecutivo Estatal. Y finalmente señalaré que hay actualmente 56 partidos políticos locales que, bueno, en la unidad los ubicamos a veces como los partidos localitos, ¿no? Y bueno, ese es el universo que actualmente la unidad se encuentra con una revisión en proceso. Obviamente sabemos que en este ejercicio se puede terminar la creación de nuevos partidos, lo cual pues va a implicar que este universo crezca aún más, es decir, tendremos partidos que además tengan su representación federal en todas las entidades y de esos mismos partidos podrán solicitar su registro a nivel local. Ok. Bien, pues para que la unidad pueda realizar la auditoría a los sujetos obligados, previamente realiza una serie de actividades. Por ejemplo, tenemos la aprobación de acuerdos por parte de la Comisión de Fiscalización. Esto, por ejemplo, los calendarios de fiscalización deben aprobarse previamente. Hay plazos que ya están establecidos como son en la normatividad, como son la presentación de informes, pero en el caso de los procesos, pues sí dependemos de los planes de trabajo, por ejemplo, en las entidades de los soples,
o en los cuales se determina el inicio de los procesos para que nosotros podamos aprobar nuestro calendario de fiscalización. También tenemos la aprobación de los planes de trabajo por parte de la Comisión de Fiscalización. Estos planes de trabajo, pues, se realizan, bueno, en ellos contienen los procedimientos de auditoría que se llevan a cabo, obviamente, en base a la normativa. Contienen los equipos que van a participar en dichas revisiones, los acuerdos, o sea, todo el marco legal que va pues, ¿cómo se llama? Que va a normar esas revisiones. En el caso de las revisiones de proceso electoral, en los planes de trabajo, además, se incluye información como son la cartografía de las entidades, cómo está dividido, se indica cuáles son los cargos que se va a contender, se indica cuáles son los topes de gastos que ya fueron aprobados en su momento, ya sea a nivel nacional o por cada entidad. Ya nos comentaron que cada entidad pues aprueba sus propios topes de gasto y al igual que sus acuerdos de financiamiento. En el caso de los calendarios de fiscalización, pueden ser susceptibles de sufrir algunas modificaciones por algunas excepciones, ¿no? O por algunas situaciones que se van dando durante el desarrollo de la revisión y que no tenemos contemplados. Esto puede ocasionar, pues, que tengan que aprobarse nuevos acuerdos en donde se determinen algunas modificaciones o, no sé, por ejemplo, hemos tenido las situaciones en que algún aspirante al cual se le negó el registro lo impugna y además lo gana, entonces el tribunal, pues, nos ordena reconocer su registro y además darle la oportunidad de realizar su periodo de apoyo ciudadano, y lo cual, pues, nos implica aprobar un acuerdo en específico para ese aspirante y pues hacer una revisión en la cual seguramente vamos a tener que reducir tiempos para la autoridad, tanto en la revisión como en la elaboración de los dictámenes. También previo a la fiscalización, buscamos buscamos hacer llegar a los sujetos obligados las herramientas para que ellos puedan presentar sus informes. Esto es la capacitación. Y esto, bueno, debido a las modificaciones que puede sufrir, ya sea la normatividad o en los diferentes sistemas, pues nosotros tratamos de darles las herramientas para que ellos tengan conocimiento y no tengan ningún impedimento o ninguna para su informe. Además, en los diferentes sistemas de fiscalización encontraremos siempre los centros de ayuda en donde suben guías de usuario y manuales de uso para cada uno de los módulos bueno, de los que tienen que hacer uso. Las capacitaciones también las realizamos de manera presencial, por lo cual nos trasladamos a las distintas entidades y además las hacemos, si algún sujeto obligado solicita específicamente alguna capacitación en un tema, pues también lo atendemos. Bien, pues estos son algunos de los procedimientos previos y bueno, la rendición de cuentas inicia con, pues los sujetos obligados tienen la obligación de registrar en el CIF los ingresos y gastos de sus operaciones y proporcionar la evidencia suficiente y competente. Estos registros deben realizarlos en tiempo real, para lo cual la normatividad señala que tienen un plazo de 3 días. Como ya también se ha comentado
durante las ponencias anteriores, cuando se trata de procesos electorales, los días se van a considerar naturales y durante un proceso de revisión ordinario, los días se van a considerar hábiles. Esto, bueno, ya nos han comentado que se define como, o es lo que llamamos, temporalidad. Bien. Los sujetos obligados deben presentar sus informes en los plazos establecidos en la normatividad. Como les comentaba, bueno, aquí no les señalé, una de las actividades previas también es notificar a los sujetos obligados con antelación un recordatorio de cuándo deben presentar sus informes, o sea, de los plazos, ¿ok? Entonces, pues esta es una, son avisos, ¿no? Bien, aquí no sé si se alcance a ver bien. ¿No se alcanza a ver? Está un poco chiquita, pero con algo de esfuerzo sí se ve. Bueno, se los voy a platicar. Este es un ejemplo, digamos, de un formato de un informe anual. En este caso, pues descargué un formato de 2018 porque pues ahorita aún no se vencen los plazos para que los partidos presenten su informe. Esto pues debido a la contingencia sanitaria. En este caso, pues les voy a indicar los elementos, pues nos pone nombre, el formato se denomina IA, que significa informe anual sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, corresponde a un partido con recurso federal, se señala el ejercicio 2018 y verán que al lado de 2018 se indica que este corresponde a una etapa normal. Es decir, este es el informe que presentaron en el plazo que tenían para cumplir con esta obligación, que la normatividad señala que son los 60 días hábiles posteriores al término del ejercicio que se revisa. Bueno, vamos a hablar más adelante de lo que son las garantías de audiencia y de los peores de aclaraciones, pero si el sujeto obligado me presentara o tuviera que presentar, derivado de las observaciones, algunas correcciones que implican modificación en las cifras reportadas en su informe anual, pues en este caso el informe me va a señalar, en lugar de etapa normal, va a decir etapa de corrección. Y así voy a identificar yo las distintas versiones que los sujetos obligados presentaron durante su proceso de fiscalización. Vamos a ver, hay un primer apartado que corresponde a datos de identificación, donde nos va a indicar a qué partido político corresponde. Si no se ve, se lo voy a platicar. Dice comité, en este caso corresponde a un comité ejecutivo nacional, se indican las siglas del partido, el ID de la contabilidad. El ID de la contabilidad es un identificador único que se da a cada sujeto obligado para que pueda hacer sus registros en el Sistema Integral de Fiscalización. Aquí también se identifica el periodo que el sujeto obligado está reportando. En el caso ordinario, pues siempre va a ser de un 1 de enero hasta un 31 de diciembre. Nos indica la fecha y hora de presentación del informe. En este caso podemos ver que el partido presentó su informe el 3 de abril a las 23:21 horas, o sea, pues casi al vencimiento de su plazo, ¿no? Es lo que también nos comentaba la contadora Mari, que los sistemas de contabilidad en línea, pues nos evitan trasladarlos y pues bueno, tienen la oportunidad de poder realizar sus reportes en caso de que les sea imposibilitado, digamos, trasladarse, pues lo hacen en línea, incluso pueden hacerle hasta las 11:59 del plazo, ¿no? Después hay un segundo apartado que se llama resumen. Aquí vamos a tener las cifras globales de ingreso y de gasto.
En este caso, este sujeto obligado me está reportando un total de ingresos durante todo el periodo de informe anual de 600, ni yo veo, de 841 millones y un total de gastos de 803 millones. Abajo señala una diferencia. Quiero comentarles que esto únicamente es un resultado de una suma aritmética. No significa que este sea el remanente. Para el cálculo de remanente se consideran otros elementos que parten únicamente del financiamiento público y en este caso, pues, tanto los ingresos como los gastos que se reportan están de manera global. Después vamos a encontrar otro apartado donde ya empezamos a desglosar más a detalle lo reportado por los partidos. Aquí tenemos balance de ingresos y gastos. Vamos a ver que el monto de ingresos se conforma del saldo inicial, de financiamiento público, de las aportaciones. Y bueno, les platico. En el caso del saldo inicial, se refiere a los saldos que los partidos reportan al cierre del ejercicio en las cuentas de caja de bancos y de inversiones, es decir, lo que conoceríamos como disponibilidad, ¿no? En el caso de financiamiento público, estamos viendo que reporta 772 millones. Bueno, les comento, los partidos o los sujetos obligados tienen la obligación de reportar la totalidad de ingresos que hayan recibido. Esto es, en el ejercicio 2018 se realizó un proceso electoral concurrente, ¿no? Por lo tanto, recibieron financiamiento ordinario, financiamiento de actividades específicas y además recibieron financiamiento para sus gastos de campaña. En este informe se van a reflejar todos esos ingresos. Obviamente, el proceso electoral pues ya fue revisado durante el 2018, ya se fiscalizó. Para la presentación de este informe ya había un dictamen aprobado y bueno, únicamente aquí el efecto es reconocer todos los ingresos, lo cual además con los sistemas pues se hace de manera, bueno, existe un proceso para poder jalar los saldos para poderlos reportar en su informe ordinario. Sin embargo, sí aclaro que eso no significa que los vamos a fiscalizar todos otra vez, o sea, únicamente es para efecto de presentación. Y tenemos también, bueno, los montos de gastos. En este caso, los gastos principales son en actividades ordinarias, en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en actividades específicas. Lo que les comentaba, aquí se van a reflejar los saldos de las campañas federales y, bueno, hay un rubro de transferencias a órganos locales. No puse el formato completo, pero hacia abajo vamos a encontrar que nos va dando más detalle de estos conceptos. Si tuviera el informe completo, veríamos lo que les acabo de comentar en el caso de financiamiento público. Me diría que este partido recibió para actividades ordinarias, pues una administración por 442 millones, una administración para campaña de 385 millones, y bueno, ahí iría yo encontrando, el detalle de estos rubros. Y bueno, finalmente lo que voy a encontrar pues es la firma electrónica, que también ya nos explicó la contadora Mari cómo se conforma. En este caso, bueno, yo he quitado los datos del partido para no, bueno, pues para no estar como personalizando. Así como vemos aquí, nos presenta sello digital de la firma del responsable de la rendición de cuentas, es decir, de los responsables de finanzas, y la firma del auditor externo, que
también es incluida en el caso del informe ordinario. Y pues bueno, como en este caso ya le escondí yo los datos del partido, seguramente pues no va a pasar la prueba de fidelidad que me haga la contadora Mari, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, como les comentaba, pues estamos en la revisión de informe anual. Voy a platicarles cuáles son los montos que estamos fiscalizando actualmente correspondientes al informe ordinario. En el caso del recurso federal, estamos revisando, o los partidos en total recibieron ministraciones por un total de 4,728 millones de pesos para actividades ordinarias. Como vemos, el monto de la bolsa que ministraron a los partidos locales, pues es casi, casi se acerca al de recurso federal, ya que son 4,401 millones. En el caso de las actividades específicas, recibieron un monto por 173 millones y a nivel local 120 millones. En el caso de los porcentajes que nos platicaba ayer el licenciado Carlos, que además de este gasto que es etiquetado y que se otorga para estas actividades específicamente, tienen también que destinar de su gasto ordinario porcentajes adicionales, tanto para las actividades específicas y además el porcentaje para las actividades de desarrollo y liderazgo de las mujeres. Para el recurso federal, los partidos políticos tienen la obligación de destinar, además de esa administración etiquetada, un monto que equivale al 2% del total del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes recibido, que en este caso equivale a 94,573,000 pesos. Y en el caso de los partidos locales con recurso local, asciende a 60,623,000 pesos. Aquí conviene aclarar que el porcentaje que ellos destinan varía según lo indiquen las legislaciones a nivel local. En el caso de que alguna legislación local no lo contempla, entonces se apegan a lo que señala la normatividad federal. Para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, los partidos a nivel federal deberán destinar un monto de 141,860 millones de pesos que deben tomar de su financiamiento ordinario. Y los partidos locales un monto de 153,500 millones de su financiamiento ordinario. En este caso, la normatividad a nivel federal señala que la obligación de destinar es de un 3% del financiamiento efectivamente recibido. Y para el caso de los recursos locales es lo mismo que les comenté para las actividades específicas. Este porcentaje varía de conformidad con lo que señalan sus legislaciones locales. Hay algunas entidades que destinan el 5%, como es el caso de Chiapas, el 6%. En algunas entidades incluso especifica que el financiamiento que destinen, pues puede llegar máximo hasta un 25%, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintas variantes. Igualmente, en el caso en que no lo indica la legislación local o no lo contempla, pues vamos a homologarlo a la normatividad federal. Bien, ok. Pues entramos entonces, una vez que los partidos llevan a cabo, realizan ya la rendición de cuentas, que ya registraron, una vez que ellos registran, pues ya
deben generar el informe. El informe es válido hasta que está firmado, bueno, hasta que ya pasa el proceso de firma, hasta entonces es válido. El sistema le genera al sujeto obligado un acuse, en el cual además detalla toda la información que el partido, al presentar su informe, adjunta. Esta información pues consiste en diversos reportes que también la normatividad señala, como pueden ser su inventario de activo fijo, su inventario de altas de activo, su inventario de bajas de activo. Deben presentar las relaciones de cuentas de saldos en cuentas por cobrar, saldos en cuentas por pagar, expedientes de proveedores que rebasan, con los cuales realizaron operaciones y que rebasen las 5,000 UMA, relación de los proveedores con los que hubieran realizado operaciones y que rebasen los 500 UMA. Y bueno, antes se señalaba también los controles de folio, sin embargo, pues actualmente el sistema nos permite tener, gracias a los reportes, digamos, este reporte. Por lo tanto, aún se contempla en la normatividad, sin embargo, pues a veces los partidos no lo presentan, ¿no? Por esta razón. Bien, entonces ya teniendo los informes, pues iniciamos con los procedimientos que damos para la auditoría. Pues la unidad procede a la revisión de los ingresos y gastos reportados por los sujetos obligados, que consiste, pues primero, en la revisión documental, en la cual el personal accede a los sistemas de fiscalización con usuarios de consulta y genera los reportes necesarios para validar tanto los registros contables como su correcta comprobación. Ok. Además, valida la información reportada mediante cruces de información que se realiza contra las bases de datos que son generadas y proporcionadas por distintas áreas de la unidad técnica. Nos comentaba ayer el licenciado Carlos de las bases de datos o el insumo. El insumo principal, pues, es de la Dirección de Programación Nacional. Nos dan una serie de bases, por ejemplo, para revisar la temporalidad, los reportes de los aportantes, los reportes de cuáles aportantes rebasaron los límites de las aportaciones. Esto también se señala mediante acuerdos que se aprueban previo, estos límites, y bueno, para realizar la revisión, pues al igual que en todas las auditorías, también debemos determinar un alcance de la misma. Los porcentajes para determinar los alcances de revisión durante las auditorías también son aprobados mediante acuerdos a consideración de la Comisión de Fiscalización. Además, bueno, esto en el caso, sobre todo para los procesos electorales, la unidad lleva a cabo actividades de monitoreo de propaganda electoral en vía pública, medios impresos e Internet, así como visitas a actos o eventos y a casas de campaña. Los resultados obtenidos se cotejan con lo reportado y en su caso se pueden derivar operaciones y gastos no reportados. Para estos monitoreos también pues existe un sistema de monitoreo, el cual pues se dota al personal que realice estos procedimientos de un equipo. Es un celular en el cual se baja la aplicación y a través de la cual pues ellos obtienen la evidencia, la cual también se tiene en tiempo real. Para realizar estos procedimientos, cuando tenemos procesos en las entidades, se contrata personal el cual se capacita específicamente para realizar estas actividades. Y son, bueno, a ellos los denominamos como monitoristas. Entonces son los que se encargan de estar realizando estas actividades de campo y pues a ellos se les dan las herramientas que acabamos de señalar.
Estos procedimientos son esenciales para el desarrollo de la revisión, ya que la asistencia a estos eventos por parte del equipo de auditores capacitados nos provee de elementos de prueba que permiten validar la información reportada por los sujetos obligados, así como determinar las omisiones respectivas. El sistema integral de fiscalización además contiene un apartado que se denomina agenda de eventos, en el cual los sujetos obligados tienen la obligación de registrar sus actos y eventos de campaña con una antelación de 7 días, por lo cual estas agendas de eventos son monitoreadas día a día por el personal designado, tanto en las oficinas centrales como en las entidades. Obviamente, sí nos encontramos con que no siempre reportan los eventos ni con el tiempo solicitado, a veces los reportan el mismo día que se van a realizar o incluso llegan a reportarlos ya realizados. Cuando detectamos esto también es objeto de observaciones por presentar estos avisos de manera extemporánea y porque además impiden la fiscalización de la autoridad. Además, me faltó mencionarles que para la realización de estos procedimientos, previamente se emiten oficios mediante los cuales se designa y, digamos, se acredita al personal de la Unidad Técnica de Fiscalización que va a asistir a dichas diligencias. Estos oficios, pues también son notificados mediante el módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, que ya perfectamente y claro nos explicó la contadora Mari. Es muy importante que los monitoristas o el personal que realiza estas diligencias esté debidamente acreditado ante los sujetos obligados. Durante la revisión del proceso electoral, el INE presenta mensualmente un informe del monitoreo que contiene el total de testigos de propaganda en vía pública levantados mediante el sistema de monitoreo durante estos procesos. Bueno, tenemos además que durante la auditoría pues se realizan los cruces de información con proveedores, con autoridades como el SAT, la CNBV y la UIF. Ya hemos comentado también estos procedimientos. Las confirmaciones con proveedores pues no necesariamente indicamos nosotros los montos que nos está reportando el partido. Generalmente, pues las realizamos, digamos, abiertas para que ellos nos puedan indicar las operaciones que tengan identificadas con partidos políticos. Y en el caso de las autoridades, también podemos hacer solicitudes para casos en específico, cuando no nos presentan estados de cuenta o incluso si durante el procedimiento se detecta algún indicio en el que requiramos información de estas instituciones, pues igual se hacen las solicitudes correspondientes, como el caso de, bueno, para no dejar una presentación sin mencionar Coahuila, durante la revisión de Coahuila, pues se detectó que ellos entregaron o la entrega de monederos aparentemente electrónicos. Durante la revisión, pues se hizo una serie de solicitudes con estas instituciones, pues para investigar si había cuentas destinadas para esto, si tenían algún sistema ya de dispersión contratado, etcétera, ¿no? Bien. Ok, entonces, una vez que realizamos o que concluimos con la revisión a la información, que hacemos los cruces con la información de la cual nos allegamos, pues se determinan los errores y omisiones. Esto es las observaciones.
para poder otorgarle a los partidos o a los sujetos obligados su garantía de audiencia. Es decir, se le hacen de conocimiento todas las observaciones que fueron detectadas o determinadas de la revisión. Esto para darle la oportunidad a los partidos o a los sujetos obligados de darnos las aclaraciones que ellos consideren o de presentarnos la información que, pues que se les esté observando, ¿no? De complementarla. Ay, ya me fui. En estos oficios de garantía de audiencia de errores y omisiones, además, se hace una invitación a los partidos o a los sujetos obligados para realizar un ejercicio de confronta. Este siempre se realiza previo a la presentación de aclaraciones con los sujetos obligados y, bueno, se hace de manera presencial, la cual tiene carácter técnico-contable y en la cual ellos hacen valer su derecho a la exposición de aclaraciones. Además, en dicho ejercicio, pues se deja claro por parte de la autoridad que únicamente será válida la información presentada en el sistema integral de fiscalización y no será recibida ninguna evidencia documental de manera física. Puede algún partido tenga o que durante la confronta presente documentos o lleve documentos. Estos únicamente se aceptan si es para aclarar algo que ya está en el SIF perdón, o para identificarnos dónde están los registros, o bueno, para que nos sirvan para aclarar alguna situación que le haya sido observada, pero siempre y cuando esta se encuentre registrada en el sistema integral de fiscalización. Si no, pues los partidos van a poder realizar estas correcciones en el periodo que se haya aprobado. Además, durante este periodo, bueno, después de notificarle los oficios de errores y omisiones, pues siempre se mantiene la comunicación con los sujetos obligados para poderles brindar las asesorías o atender sus dudas. Bien, pues una vez que llega el plazo de presentar las aclaraciones, pues garantiza la posibilidad de responder y aclarar las observaciones. ¿Garantiza en qué sentido? Pues bueno, el sistema se habilita para que ellos puedan registrar, que puedan subir su información, siempre que realizan correcciones, tienen que volver a generar un informe. Entonces, se cancela el presentado inicialmente y se genera uno nuevo, el cual pues también es válido únicamente si se firma de manera electrónica. Todo este proceso se realiza en el sistema integral de fiscalización y les genera a ellos un documento denominado acuse. Como les comentaba, en para el ordinario existen dos periodos de errores y omisiones. Nosotros denominamos oficios de primera vuelta y oficios de segunda vuelta. Cuando ellos realicen sus correcciones o registros en el SIF, para aclarar observaciones, siempre se van a identificar en los periodos de corrección. No van a poder modificar la contabilidad que se encuentre durante el periodo normal. Como ya les comentaba, toda la información se recibe en el sistema integral de fiscalización. La respuesta de los sujetos obligados es proporcionada mediante escrito que es emitido por el responsable de finanzas, el cual es posible adjuntar en el sistema de contabilidad en un apartado denominado documentación adjunta al informe. Incluso puede ser que algunos sujetos obligados no suban este escrito. Nosotros, cuando se cumplen estos plazos de presentación de aclaraciones, aun cuando los sujetos obligados no presenten un escrito, nos damos a la tarea de verificar si realizó movimientos contables durante ese periodo de aclaraciones y validamos si estos corresponden o subsanan las observaciones realizadas.
Se analiza la información presentada y se determina si las observaciones notificadas se consideran atendidas o no atendidas. Es decir, pues de las respuestas presentadas por los sujetos obligados, se hace una valoración, se hace un análisis, incluso si es necesario emitir algún criterio, pues esto se comenta o se lleva ante la Comisión de Fiscalización para que sea definido y bueno, y determinar si las observaciones, como ya lo comentaba, habían sido atendidas o no, y en su caso, pues poder determinar las irregularidades detectadas. Y esto para el siguiente paso, que es la elaboración del dictamen. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro análisis y determinado cuáles son las irregularidades en las que los sujetos obligados incurrieron, pues el personal de la unidad de fiscalización realiza los proyectos de dictámenes, los cuales pues contienen el resultado y conclusiones de la revisión y se presentan. Bueno, en este periodo se presentan los dictámenes de la comprobación y verificación de ingresos de los sujetos obligados. Este insumo se entrega al área de resoluciones para que ellos puedan realizar la resolución correspondiente, en la cual pues establecen las sanciones y bueno, también ya nos platicó la maestra Erika cómo las determinan. Aquí únicamente señalo que para determinar las sanciones pues van a considerar cuál es la conducta, cuáles son los montos involucrados y las afectaciones que produjo la falta. Los dos proyectos, tanto de dictamen como de resolución, pues deben de presentarse en un mismo plazo ante la Comisión de Fiscalización. La estructura del dictamen es muy extensa, tiene que contener un marco legal, contiene una presentación. Las observaciones se incluyen en los dictámenes en su totalidad, tanto las que fueron atendidas como las que no. Además, se incluye una serie de numeraria cuanto a el universo fiscalizable, los montos fiscalizados, los procedimientos realizados, el personal que participó en dichas revisiones. Y bueno, sí, para presentarles este documento necesitaría yo creo que un tiempo más. Bueno, voy a mencionar que si derivado de los procedimientos de revisión no se tuviera la certeza del origen o destino de recursos y se nos agotan los plazos para la fiscalización, la autoridad propone en estos dictámenes el inicio, o bueno, puede proponer el inicio de procedimientos oficiosos o determina seguimientos de información para ejercicios posteriores que permitan la realización de las diligencias de investigación necesarias. Y pues bueno, finalmente pues llega el plazo en el que se presentan ante la Comisión de Fiscalización los proyectos, tanto de dictamen como la resolución, eh, en la cual pues se discuten, se modifican y en su caso pues se aprueban los dictámenes, las resoluciones y bueno, como nos comentaban también bueno, esta disposición de que las quejas se tienen que aprobar también en el mismo momento, pues igual, las quejas. Una vez que se tiene la versión aprobada por la Comisión de Fiscalización, se presentan estos dictámenes ante el Consejo General, el cual igualmente va a discutir, aprobar y en su caso modificar los proyectos. Una vez aprobados, estos proyectos pues pueden ser impugnados por los partidos o los candidatos independientes ante las instancias
competentes. Y pues a muy, muy grandes rasgos, este es, digamos, el proceso de fiscalización. Una vez que concluye o que se lleva a cabo la aprobación del dictamen, pues consideramos para el área que concluye la fiscalización. Bueno, me faltó mencionarles que, bueno, hay además varios elementos que podemos tener durante las revisiones. Me faltó mencionar que durante los procesos electorales, los sujetos obligados pues pueden presentar quejas, procedimientos. Además, hay una figura que se denomina deslindes. En estos deslindes, pues los sujetos obligados vienen con la autoridad y me dicen, ¿sabes qué? Este gasto no es mío. O sea, como dicen, pues dice mi nombre, pero yo no lo emití, ¿no? Entonces, junto con este deslinde, no es solo el escrito, sino que tienen que presentarnos, pues, una comprobación de que realizaron los procedimientos para que esta acción se detuviera. Los deslindes deben tener las características de ser jurídico, es decir, presentarlo con la formalidad, de ser oportuno, que en este caso pues es durante el proceso de la revisión, de ser idóneo y además ser eficaz, es decir, que pueda demostrarnos que hizo acciones para evitar o para cesar la conducta y pues bueno, en este caso, la mayoría de los deslindes que son presentados por los sujetos obligados, pues en realidad nunca cumplen con estas características. Recordando en la revisión de 2018, en una entidad, un partido llegó a presentarnos hasta 80. Cada vez que encontraban ellos algo que decía su nombre, pues ahí te va mi deslinde, ¿no? Yo no lo hice. Entonces, pues únicamente se limitaban a presentar los escritos, pero no había las otras características que les estoy señalando. Por lo tanto, eso lo que nos daba la autoridad, pues era elementos para pues poder investigar si efectivamente esa propaganda beneficiaba o no a los candidatos de ese partido en esa entidad. En algunos de los casos se llegaron a determinar, incluso derivado de esos deslindes, pues gastos no reportados. Los gastos no reportados que se pueden llegar a determinar, como lo comenté ya, de los deslindes o de los monitoreos, incluso de las confirmaciones que realiza la autoridad, al final debemos de hacer una determinación de costos. Para hacer esta determinación de costos, pues la herramienta que utilizamos es la matriz de precios, de la cual nos van a hablar más adelante, cómo se conforma, cómo se realiza. Obviamente, en la matriz de precios también hemos ido modificando pues la manera de llegarnos de información para crearla, y esto pues debido también a diversos criterios pues que se han aprobado en las distintas salas, lo cual pues nos ha llevado a pues a buscar que el procedimiento sea idóneo y pues nos permita que pues tener estos criterios, ¿no? Que se han ido emitiendo. Recuerdo un caso en Chihuahua, en la revisión, me parece, de 2016, en la cual pues un partido omitió reportar, en ese proceso fueron 107 cargos los que se contendieron, o sea, era diputados locales, eran municipios, eran ayuntamientos, y además en ese caso de Chihuahua
hubo una que le llamamos, ay, se me fue el nombre, pero bueno, también se fiscalizó a una figura que se llama o se denomina síndicos, que son las regidurías. Entonces, bueno, teníamos 107 cargos. Un partido omitió reportar casas de campaña, lo cual también es obligatorio. Por lo tanto, al concluir la revisión, pues tuvimos que realizar una determinación de costos. Sin embargo, ¿qué pasó? En esa entidad no había, prácticamente no había registradas casas de campaña o montos de los cuales nosotros pudiéramos obtener información para determinar un costo. La matriz señala que debe ser el costo más alto, ¿no? En esos inicios que, bueno, que utilizábamos la matriz para determinar costos, pues nos allegábamos inicialmente de información de lo reportado o buscábamos cotizaciones, ¿no? En ese caso, pues no había casi nada. Me parece que había dos prestadores de este servicio y el más alto eran la renta de una casa por 48,000 pesos. Entonces, imagínense cuando multiplicamos 48,000 pesos por los 107 cargos. Al partido le determinamos un monto no reportado, pues por casi o más de 5 millones de pesos. Esto quedó asentado en el dictamen, así como el procedimiento que realizamos para la determinación de este costo. El partido, pues evidentemente, impugnó esta observación y la sala nos ordenó, pues, nuevamente realizar este procedimiento. Hicimos un nuevo procedimiento con la información, con la poca información que teníamos, pues lo dividimos por distritos, ¿no? Y bueno, el monto determinado se redujo. Se presentó este proyecto, sin embargo, nos lo revocaron nuevamente porque la sala dijo, no, tienes que darme o determinar tu costo exactamente por zona. O sea, yo tenía que decirle, en este municipio el costo más alto está, en este distrito el costo más alto está, y así por los 107 cargos. Entonces, aún no lo resolvemos porque, como les comentaba, ha sido muy difícil allegarse de información, además de que pues los municipios también son muy alejados, pues no tienen, incluso no facturan, ¿no? Algunas de las cotizaciones que nos presentaron fueron hechas a mano, en algunos casos nos dijeron, pues oye, me dieron la información vía telefónica. Entonces, pues bueno, esto nos ha llevado a buscar que este procedimiento pues sea más apegado al criterio que la sala ya ha emitido, ¿no? Como les comentaba, pues ya nos van a platicar en la próxima semana de cómo se realiza. Entonces, pues bueno, de todos los gastos que nosotros observamos como no reportados, se hace una determinación y esto va contenido en el dictamen como irregularidades. Además, en los procesos electorales, como saben, pues tenemos topes de gastos. Entonces, no solamente consideramos los gastos que registran los sujetos obligados, ¿no? A eso le tenemos que sumar los gastos que nosotros identificamos como no reportados y el costo que nosotros determinamos. Entonces, pues de ahí se puede, o sea, se han determinado algunos rebases, ¿no? Que pues han podido, ser mayores o menores al 5% que señalan para poder ser una causal de nulidad del registro. Entonces, bueno, bien, pues con eso concluyo. Creo que fue exactito. Entonces, pues podemos pasar a la sesión de preguntas y pues bueno, vamos atendiéndolas. Tenemos bastante tiempo. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la presentación. Bueno, normalmente hacemos como
las preguntas en dos modalidades, ya sea que la formulen vía el chat y yo les doy lectura para no distraerlo a los ponentes, Sí. o que pidan la palabra mediante el chat igualmente y se les dé la posibilidad de que abran el micrófono y pregunten a viva voz. Por ahora, tengo un par de preguntas ya formuladas vía el chat. No sé si prefieras que lea una por una y las va respondiendo, o leo las dos juntas y las respondes. Ahí sí es como tú me indiques. Podemos leer una por una. Bueno, entonces, Lisette Sánchez pregunta, ¿los acuerdos de la Comisión de Fiscalización cada cuánto tiempo cambian sus alcances para auditar a los partidos políticos? ¿Qué tipo de problemas enfrentan los auditores al realizar su trabajo? Ok, sí hay, Lisette, sí hay acuerdos que pueden variar dependiendo de la base sobre la cual se calcula, ¿no? Como es el caso de los límites. Comentaba yo que pues el caso de, por ejemplo, los calendarios pues también suelen ser distintos en los procesos. Algunos criterios pues también pueden modificar tal vez alguno ya previamente aprobado, ¿no? Y respecto a los problemas, la otra era los problemas a los que se enfrentan me imagino los auditores Los o el auditores. personal que se encuentra o que tiene que realizar las actividades de campo. Ok, bueno, qué bueno que lo preguntas porque efectivamente se llegan a encontrar con una serie de dificultades. Les enlisto algunas. Hemos identificado que existen algunas zonas de riesgo a las cuales actualmente pues evitamos ya pues que el personal se meta, digamos, o desplegar personal en esas zonas identificadas como riesgo. Incluso, pues, no se consideran ni siquiera desde la calendarización de las visitas de campaña. También nos hemos encontrado con que aun cuando nuestro personal llega debidamente acreditado, el personal pues, que coordina los eventos, pues no nos permite la entrada, o ya, si ya están nuestros auditores en los eventos, etcétera, también nos ha pasado que han sufrido agresiones, han sufrido robo de los equipos, entonces ellos siempre, bueno, tienen la instrucción de que en cuanto ellos vean que están en algún riesgo, se alejen del lugar y se levantan las actas correspondientes en el caso de las entidades, pues mediante la oficialía electoral, ¿no? Y bueno, para zonas de riesgo, pues nos apoyamos siempre con con las áreas de cartografía de las distintas entidades, ¿no? Y ya desde la planeación lo tenemos considerado. Sí, Alonso. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar lectura a otra pregunta que tenemos en el chat y también unas preguntas en redes sociales, porque el curso se transmite en el canal de YouTube y en Facebook, entonces ahí también nos formulan preguntas. Claro, Esto sí. del chat dice Gustavo Portilla: de advertirse gastos no reportados por los partidos, pero advertidos por la autoridad electoral, ¿generan alguna sanción para los partidos aun y cuando hayan sido descubiertos de ocultar gastos? ¿Conforme a qué criterio determinan qué tipo de sanción corresponde a la infracción cometida por los sujetos obligados? Ay, a ver si te entendí. O sea, primero pregunta que si detectamos gastos no reportados. ¿Me repites, Alonso, por favor? Sí, cuando se advierten los gastos no reportados por los partidos, si se genera alguna sanción, aun y cuando, bueno, dice aun y cuando hayan sido descubiertos de ocultar gastos. Ok, bueno, me imagino, si no lo acabamos, que se refiere a lo que acabo de comentar, ¿no? Que cuando determinamos nosotros gastos no reportados, pues sí, por eso es necesario hacer una determinación de costos para que sea la soluciones y que puedan ellos determinar una sanción. Entonces, sí, por supuesto, incluso si se llega a identificar alguna, bueno, él dice de ocultar gastos
o algún impedimento o que se haya realizado algún impedimento para fiscalización o no sé, algún desviación de recursos, etcétera. En ese caso, pues ya se determinan procedimientos por separado de lo que es la revisión de la auditoría, ¿no? Si ya implican como un procedimiento o tal vez alguna otra autoridad. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan por Facebook, en la etapa de errores y omisiones de los informes presentados por los partidos en pre-campaña, ¿cuál es el plazo para que aporten las aclaraciones o rectificaciones correspondientes? ¿Me repites? No escuché. Perdón. A ver, inclusive voy a subir el volumen aquí porque... A ver. Dice, en la etapa de errores y omisiones de los informes presentados por los partidos en pre-campaña, ¿cuál es el plazo para que aporten las aclaraciones o rectificaciones pertinentes? Ok. Específicamente en la pre-campaña y campaña. Sí. Sí, ok. Bueno, se ha mencionado que la revisión de proceso electoral actualmente pues es expedita, lo cual significa que pues las revisiones son en el menor tiempo posible. Una vez que los sujetos obligados presentan sus informes de campaña, la autoridad cuenta únicamente, en el caso de campaña, con 10 días para realizar la revisión y notificar los oficios a los sujetos obligados. Una vez notificados, los sujetos obligados tienen 5 días para presentar sus aclaraciones. En el caso de la campaña, dependiendo de los cargos que se contiendan, puede haber distintos periodos de presentación de informes. Por ejemplo, en la elección de 2018 para la elección presidencial, hubo 3 periodos de informes en los cuales los candidatos al cargo para la presidencia, pues presentaron 3 informes. La obligación de presentar los informes de campaña es por cada 30 días. Entonces, en el caso del cargo de la elección presidencial, pues fueron 3 informes. Entonces, ellos presentaban su informe, se hacía la revisión y se daba el plazo de 5 días para que presentaran las aclaraciones. Bueno, ya que comentamos esto de los periodos, puede ser que en una misma elección haya distintos periodos para los distintos cargos, ¿no? En este caso, para la elección presidencial había 3 periodos de 30 días, para las elecciones de diputados eran 2 periodos de 30 días, entonces, pues, son distintos los reportes, el total de reportes que se presentan. Síganos. Bien, muchas gracias. Sí. Aquí mismo en el foro, en el chat, nos preguntan, bueno, primero te felicita por la presentación, y dice, Gracias. para el caso en que refieren los sujetos obligados que no pueden comprobar cuál es la solución y hasta cuánto es el monto permitido para no comprobar. Bueno, en el caso que los sujetos obligados no puedan comprobar, pues es automáticamente una irregularidad. Y dependiendo del monto involucrado, pues puede llegar a ser la sanción. Generalmente las sanciones pues son superiores al monto involucrado, ¿no? No se puede permitir la falta de comprobación, o sea, no hay un monto. Puede definirse algunos criterios durante el desarrollo de la revisión, dependiendo de cómo o qué situaciones tengan, ¿no? Nos han argumentado, y bueno, también conocemos, ¿no?, de la situación en el caso de las entidades que tienen áreas rurales, donde pues si nos dicen, oye, es que, o sea, aquí no me dan un comprobante cuando voy a lo mejor a la gasolina, ¿no? O no me dan un comprobante si yo rento un lugar para una casa de campaña. En ese caso, bueno, la Comisión de Fiscalización busca
pues establecer criterios para pues que ellos puedan realizar su rendición de cuentas y esto no sea un impedimento. Sin embargo, no hay un monto establecido. Esto se define dependiendo de la revisión y las necesidades de los sujetos obligados en su caso. Claro, me imagino que tiene que ver con estos procesos de aportación de pruebas, ¿no? Es decir, que no es así como tajante de si no presentaste, sino que se le da este periodo justamente para que hagan ese tipo de aclaraciones, me imagino. Sí, por supuesto, o sea, por eso se ha... Ay, se nos fue la señal, a ver, permítame tantito. acercan a la autoridad para manifestar estas situaciones. Entonces, pues bueno, ya se van determinando pues los criterios que se puedan aplicar. Perfecto, sí, un poquito, pero creo que se empezó a escuchar la última parte, que es que se acercan a la autoridad precisamente con esos fines. Sí, sí, también se cortó tu voz, pero ok. Okay. Bueno, igualmente nos preguntan aquí que si considera que el modelo actual de fiscalización es adecuado para que los partidos políticos cumplan con su obligación de rendición de cuentas. No te escuché nada. ¿Perdón? No te escuché nada, se pasó y hasta ahorita regresó. Correcto, sí estamos teniendo como problemas de señal. A ver, ¿ahorita sí se escucha bien? Ya te escucho, sí. Perfecto, perfecto. ¿Considera que el modelo de fiscalización actual es adecuado para que los partidos políticos cumplan con su obligación de rendición de cuentas? Y en caso de que no sea así, ¿qué cambios considera que urgen para la normatividad correspondiente? Ok, mira, actualmente creo que existen las herramientas para facilitar la rendición de cuentas a los sujetos obligados. Obviamente, como le comentaba yo en un inicio, pues en cada revisión identificamos nuevas áreas de oportunidad. Por lo cual, pues bueno, se van adaptando los sistemas o se va pues buscando allegarse de nuevas herramientas para poder facilitar la rendición de cuentas. Les puedo comentar aquí que recientemente, derivado del proceso electoral que se está realizando para Coahuila e Hidalgo, pues se aprobó el diseño de un sistema para la comprobación de los gastos de jornada o de los gastos, perdón, de los pagos que se realizan a los representantes de casillas. Entonces, pues bueno, ese sistema se va a poner en marcha durante la jornada electoral de este ejercicio, obviamente con miras a la siguiente elección federal. Entonces, pues no puedo yo decir que es eficiente porque pues realmente lo que hemos visto a lo largo de estas pláticas, pues es que se ha ido innovando y se ha ido pues buscando facilitar y allegar de herramientas tanto para los sujetos obligados para su rendición de cuentas, como para nosotros al realizar la revisión y los procedimientos de auditoría, y que además nos permiten pues enfocarnos tal vez en procedimientos de investigación y pues desarrollar otras herramientas para tal, ¿no? No sé si contesté. Perfecto. Sí. Preguntan también qué porcentaje del financiamiento, más bien de su financiamiento, destinan los partidos para actividades específicas. Bueno, comentábamos que los partidos políticos, además del financiamiento de actividades ordinarias, reciben una administración que está etiquetada y que es específica para las actividades específicas, que en el caso del recurso federal es un 3% de la bolsa. Además, tienen que destinar un 2% del total del financiamiento efectivamente recibido, lo cual suma un total de un 5%.
¿no? En el caso del recurso federal. Comentaba yo que para los partidos con registro local, pues varían los porcentajes, o sea, pueden ser del 2%, del 5%, esto de acuerdo a lo que señala la normatividad local. Y en el caso en que la normatividad no lo señala, pues se apegan a la normatividad federal. Perfecto. Bueno, además de las felicitaciones, Muchas gracias. sí, muchas, muy amables, y sí, muy, muy buena la presentación. Nos preguntan, en el caso de recursos de procedencia ilícita, si el partido presenta un deslinde del candidato, ¿el candidato tendrá que pagar las sanciones con recursos propios? En caso de ser así, si el candidato se rehúsa a pagar la sanción, ¿será motivo de resultar inelegible para ocupar el cargo? Digamos que la sanción correspondiente sea esa, que resulte inelegible. Ok, bueno, si estamos hablando de en el caso de que se detecten recursos ilícitos, que podrían ser de los que señalamos como recursos prohibidos, ¿no? Es decir, que reciban, o sea, aportaciones de entes, de municipios, ¿no? El caso que comentaba la maestra Ica de Chihuahua también, pues en ese caso se determinan las multas o se determina realizar procedimientos distintos o fuera del proceso de revisión, ¿no? Y se determinan las multas procedentes y pues obviamente todas estas sanciones, como también ya hemos comentado, se reducen de las administraciones de financiamiento que reciben los partidos políticos. Entonces, en el caso de los candidatos independientes, bueno, pues aquí se hace un estudio ay, no recuerdo el nombre, ahorita se los señalo, pero bueno, en ese caso si llegan si se llega a detectar alguna situación de recursos ilícitos, pues sí puede ser que se obligue al candidato a pagar, o bueno, que sea acreedor a pagar una sanción que pues puede ser con sus recursos propios. No sé si había, no recuerdo qué más. Sí, sí, eso significaba que recaía en el candidato la obligación de pagar, y que si no era así, o sea, si se rehusaba a pagar, la sanción podría ser que se volviera inelegible para el cargo. Ok, bueno, esta parte sí, me disculpo porque no estoy muy segura de que esto pueda ser una causal para que se quite o que no se le otorgue el registro para el cargo. Si me permiten de aquí a que terminemos, lo puedo verificar y lo retomamos. Claro. Otra pregunta que me hacen ahora por Facebook. Dice, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, creo que esto ya se respondió, pero bueno, ¿cuáles son los obstáculos que se ha enfrentado la unidad de fiscalización al realizar la revisión de los informes anuales? Bueno, los que comentamos son para la realización de los procesos de campo, que pues generalmente se despliegan durante los procesos electorales. En las revisiones de ordinario, o del informe ordinario, sí se llegan a realizar visitas. En cuanto al gasto programado, los sujetos obligados pues tienen ahora sí que la obligación de avisarnos también de sus eventos, de la realización de sus eventos de gasto programado, tanto para actividades específicas como para la capacitación y promoción del desarrollo del liderazgo político de las mujeres. En realidad no ubico actualmente alguna situación, pero sí puede ocurrir también pues que se les impida tomar a lo mejor la evidencia. Nosotros cuando vamos pues tomamos fotos para obtener la evidencia. Ok, ya recordé un caso. Sí nos pasa, de pronto nos hacen la invitación y nos dicen, este evento se va a realizar en tal lugar.
Entonces llega el auditor para poder verificar el evento y resulta que de última hora, pues nos movieron la sede o nos movieron la hora. Y de tal manera pues que ya para el auditor es imposible trasladarse y poder verificar el evento. Entonces, en ese caso, pues sí ya hemos buscado poder fundamentar de tal manera que esto pues se tipifique como también una, ¿cómo se dice? Pues que no permita las actividades de fiscalización. Entonces, son las verificaciones que hacemos a los eventos. Llegamos a hacer algunas verificaciones físicas también dependiendo de lo que los partidos llegan a reportar. Por ejemplo, hay un caso en el que año con año un partido nos reportaba la realización de remodelación o de la construcción de un edificio, me parece. Entonces, pues bueno, nosotros solamente veíamos que gastaba y gastaba y pues evidentemente conocemos las instalaciones físicas que tienen los partidos. Entonces, el enlace de fiscalización nos decía, bueno, es que yo paso y pues nada más veo las barras, ¿no? O sea, realmente está en obra negra y para lo que el partido me está reportando, pues ya debieron haber terminado. Además de que pues validamos los contratos, ¿no? Que forzosamente pues deben señalar los periodos en los que se van a prestar los servicios y los periodos en los que se comprometen a, pues a concluir y a entregar, en este caso, la obra. En esa revisión, pues realizamos una visita que fue pues a través de igual de la oficialía electoral para poder constatar en qué estado se encontraba esa obra y poderlo dejar asentado en nuestra revisión con esa evidencia y bueno, pues poder determinar las sanciones correspondientes o los procedimientos correspondientes. Uh-huh. Claro, me recuerda mucho el derecho administrativo, porque justamente en los procesos de verificación administrativa de una autoridad administrativa, cuando no se permite, por ejemplo, que una determinada autoridad, digamos, Profeco, revise a una gasolinera para que surta los litros de a litro, ese hecho, el no permitir el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa, acarrea una sanción independientemente del proceso. Entonces, me parece que hay como muchos vínculos. Ahorita lo recordé. Okay. Bueno, creo que nos da tiempo para una última pregunta. Esta nos la formulan mediante redes sociales. Digo, para cerrar a la hora a las 6:30, nada más desbloqueo mi teléfono para poder leer la pregunta que me hicieron llegar. Dice la pregunta, ¿qué pasa con aquellas cuentas por cobrar y por pagar que ya fueron sancionadas y que la unidad no ha concedido la cancelación de los saldos, la UTF? Por el hecho de estar sancionadas, no se podría volver a sancionar. ¿Qué pasa con, la pregunta es qué pasa con las cuentas que ya cumplen? Que no ha concedido la cancelación de los saldos, pero que ya fueron sancionadas. Ok, bueno, aquí es importante señalar que, bueno, pues aun cuando ya se sancionó a estos saldos que señalan, pues la autoridad o la unidad técnica para poder autorizar la cancelación de esos saldos, pues sí requiere los elementos que nos permitan identificar claramente el origen de la operación. Puede ser que el saldo se mantenga ahí por algún error contable, por imposibilidad de cobro, ¿no? O porque, bueno, en este caso, si no tienen un juicio, entonces supongo que por eso no se los hemos autorizado, pero siempre solicitamos los elementos, o sea, no simplemente por el hecho de que ya está sancionado, pues las desaparezcan, porque puede llegar, en el caso, por ejemplo, de los pasivos, pues puede llegar el proveedor a exigirme
¿no? El cobro. En el caso de las cuentas por cobrar, pues no sabemos también si la persona pues realmente ya no está, ¿no? A veces nos dicen, oye, pues es que ya falleció, ¿no? Entonces, pues nos tienen que presentar los elementos para que esto se pueda autorizar. O sea, no es únicamente desaparecer los saldos de la contabilidad y ya. O sea, tiene que haber una justificación para poderlos autorizar. Alonso, me voy a regresar a la que esté pendiente, y sí, me indican que efectivamente el tener un crédito fiscal pendiente de pago no es una causa de inegibilidad. ¿Ok? Perfecto, gracias por la respuesta. Sí. Bueno, pues cerramos con esto el día de hoy, agradeciendo desde luego a las y los participantes y en especial a la ponente, a la maestra Araceli Degollado, para quien pido por favor que abran su micrófono y le den un aplauso, porque ha sido una muy completa, muy nuevamente les reitero los agradecimientos a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, en nombre de los magistrados y magistradas que quedan en la sala superior del tribunal, y esperamos seguir compartiendo experiencias, y a los participantes, como siempre, muchísimas gracias. Sigan pendientes de las actividades de la Escuela Judicial y que tengan una muy buena tarde, un descansado fin de semana. Araceli y Víctor, muchas gracias. Sí, igualmente, excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.